Bienvenidos nuevamente a este encuentro con el Señor a través de los hermanos misioneros de la paz desde la casa Luz y Alabanza. Hoy el Señor nos regala otra oportunidad para llegar a cada uno de ustedes, hermano Franklin Salcedo, mi persona, quienes con todo el cariño y esperando en la misericordia de Dios queremos compartir con ustedes este tema tan importante del día de hoy. Bienvenidos, gracias a todos los que nos siguen a través de estas plataformas de comunicación tan importantes. Hoy el mundo se mueve a través de las redes sociales y tenemos que aprovechar también este medio. Invitamos a todos, a aquellos que sientan ese deseo y que todos hemos sido llamados para ser evangelizadores, para llevar la palabra de Dios, a aprovechar los medios de comunicación. Son muy importantes, muy poderosos y por medio de los cuales podemos dar a conocer a Jesús, la obra de Dios, y cuántas almas en ese momento, en un momento de interactuar a través de las redes sociales, pueden encontrarse con el Señor y todos juntos seguir construyendo el reino de los cielos en medio de nosotros. Es lo que nos dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, y tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias para la evangelización con humildad, con sencillez y confiando plenamente en el Espíritu Santo, que sigue inspirando a sus hijos el llevar el mensaje y sobre todo buscar el camino de la santidad, la santificación. Sí, hermano, bueno, sean bienvenidos entonces a este programa, a esta enseñanza que de seguro será de gran provecho espiritual para nosotros y para todos ustedes quienes están allí detrás de esta plataforma digitales, donde la palabra de Dios llega hasta los últimos rincones del mundo y es el mandato de nuestro Señor Jesucristo: ir por todo el mundo y anunciar la palabra. Pero también en estos días donde también nuestra fe pues es atacada de parte de muchos grupos, de parte de muchos miembros también de otras denominaciones que se llaman cristianas, pues también atacan nuestra fe católica. Y nosotros también pues cumpliendo lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:15, pues queremos defender nuestra fe. Es obligación de todo cristiano, también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando comienza a hablar de el sacramento de la confirmación, nos dice que como cristianos estamos llamados también a defender nuestra fe. Y era también algo que nos decía y repetía el Papa San Juan Pablo II: hay que amar, hay que conocer, amar, vivir y defender nuestra fe. Y es lo que estamos también pues tratando de hacer a través de las redes sociales. Damos a conocer nuestra fe, evangelizamos, pero también la defendemos cuando surgen por allí algunos errores o algunos hermanos que atacan muchas veces por ignorancia nuestra fe católica. Sí, es que con la fe no se negocia. La fe tiene que ser algo firme, radical. El 1 Corintios capítulo 15, del 1 al 2, dice San Pablo: el evangelio que les predico los salvará, pero si los guardan tal como yo se los enseñé, y si no estarán creyendo en cosas que no son. Y para los que creemos, para que los que aceptamos la palabra de Dios, pues es en defensa de la verdad, porque sabemos que el enemigo es astuto y no podemos nosotros callarnos ante una mentira, porque las mentiras no vienen de Dios. Así que es en ese sentido. Es algo tan importante que tenemos que nosotros tomar en cuenta de que necesitamos instruirnos en la palabra de Dios, y cuando se nos hablan cosas que realmente no dicen las Sagradas Escrituras y no lo afirma la Iglesia, pues tenemos que nosotros hacer frente a esto, no en contra de los hermanos, no confundirnos de que nosotros vamos en contra de tal hermano o tal hermana, no. Es en contra del enemigo que, utilizando tal vez la debilidad de las personas, quiere engañar y seguir arrastrando hacia el error a muchos para desvirtuar el Evangelio de Cristo. Así que, bueno, en este espacio, de un modo sencillo, humilde, queremos compartir con ustedes un tema muy importante el día de hoy, y se trata del tema del Purgatorio. purgatorio. Muchos hermanos esperados nos dicen que la palabra purgatorio No existe. no existe en la Biblia. ¿Será ¿Dónde cierto? está? ¿Será cierto o no será cierto? Vamos a ver.
vamos a ir buscando. Tal vez concretamente la palabra purgatorio no la encontramos. Concretamente, así, literalmente, purgatorio, no lo vamos a encontrar. Pero, Claro que sí, hermano. Lo que pasa es sí, que la Biblia, a veces muchos piensan que es un diccionario, ¿no? ajá, Búscame la sí, palabra tal. Pero no, no todo está en la Biblia. Si todo estuviera en la Biblia, pues San Juan no hubiese escrito en Juan 21:30, ¿no? 20:30. No todo está escrito. sí, así es. Solo lo que se escribió es para que nosotros creamos en Jesús. Pero ¿qué es lo importante buscar en la Biblia? La doctrina, la enseñanza. ¿Qué nos muestra Jesús? En la Biblia no está la palabra Biblia. ¿Y por qué nosotros creemos en la Biblia? Es como decir las redes sociales o en internet. Busquemos en la Biblia, en la palabra internet, no lo vamos a encontrar, No lo encontramos. pero existe, existe. Y la palabra purgatorio, pues una palabra, es algo con lo que nosotros podemos analizar y profundizar. Es un estado de purificación, es lo que quiere decir la palabra de Dios, o la palabra purgatorio. Ujú. Entonces, pues vamos a ir ahondando, tocando algunos textos bíblicos. También, como siempre, invitarles a tomar nota de los textos que podamos ir mencionando. Sabemos que les queda el video, lo pueden guardar, pero cuando lo tomamos nota se nos hace como más práctico para ir también nosotros ir a ustedes desde sus hogares, en sus tiempos libres o dedicados a la oración, ir ahondando también en la palabra de Dios. Bien, la objeción de los hermanos esperados protestantes es que el purgatorio no es bíblico, que no existe, que es un invento de la Iglesia Católica. Y hoy vamos a mirar a la luz de la palabra que no es invento de la Iglesia, es un dogma de fe. ¿Por qué? Porque está revelado en las Sagradas Escrituras. Algunos textos por allí tomarían los hermanos esperados, afirmando de que el purgatorio no existe. Por ahí Hebreos, capítulo 9, versículo 27, nos va a decir algo y con este texto y algunos otros más, ellos afirman que no, que el purgatorio no existe, que existe, para unos existe el cielo. Hay otras denominaciones que inclusive dicen el infierno existe, pero no es eterno, del infierno se puede salir. Eso lo predican algunas denominaciones, pero este no es el tema de hoy, el tema es el purgatorio. Entonces vamos a leer el capítulo 9 de Hebreos, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así con esto dicen ellos, bueno, murió. No hay una transición de purificación, sino que inmediatamente viene el juicio y por ende no hay purgatorio. ¿Cómo responder nosotros a esto? Pues fácilmente vamos a buscar a la luz de la palabra de Dios para que comprendamos que en muchos lugares de la Sagrada Escritura se habla de un estado de purificación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, estamos tomando nuevamente también de la Biblia Reina Valera. Recordemos, a esta Biblia le quitaron 7 libros. Y también tenemos la Biblia católica para que podamos comparar una con otra y de esta manera pues nos nutrimos también y podemos compartir con los hermanos esperados, porque muchos dicen, bueno, la Biblia católica la adulteraron, está mal. En cambio, ellos creen firmemente en Reina Valera, por eso también nosotros pues respetando tal vez su manera de pensar, utilizamos la Reina Valera y comparamos con la católica para que también ellos caigan en cuenta que la Biblia católica no ha sido adulterada. ¿Cómo adulterar algo que lo hizo la misma iglesia? Si la que creó la Biblia fue la iglesia en el año 382 por el Papa San Damaso I. Escuchamos Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué nos dice allí? No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muy bien, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No entrará nada inmundo, o sea, nada manchado.
nada impuro entrará al reino de los cielos, porque el reino de los cielos es pulcritud, es pureza, es santidad. Y allá no entra nada, ni una manchita. Pero resulta que hay pecados que son realmente graves, que nos apartan de Dios, o nos hacen apartar de Dios, pero hay pecados que no son tan graves, hay pecados que son leves y eso no nos van a llevar a la condenación. Dios es un Dios de misericordia y por eso hay ese estado de purificación o purgatorio que después de la muerte, si morimos en un pecado venial, no mortal, tenemos que pasar por ese estado porque es pecado, es mancha y nada manchado entrará en el reino de los cielos, le dice el Apocalipsis 21-27. ¿Y cómo hace entonces para entrar si murió en ese estado de mancha, leve, venial, pero al fin y al cabo es mancha y tiene que pasar por Pecado. es pecado y tiene que pasar por una purificación? Pero esto no lo afirmamos nosotros, lo dice el mismo San Juan en el capítulo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Él nos dice, todo pecado es mancha. Vamos a ver cómo lo narra la carta de San Juan. Y de allí, pues, a la luz de la palabra de Dios, podemos nosotros sacar conclusiones para que veamos que sí, hay un lugar donde se purifican los pecados y que no todo pecado nos lleva a la muerte. Hay pecados que llevan a la muerte, pecado mortal, pero hay pecados que no necesariamente nos llevan a la muerte. Pero tampoco entramos directamente al reino de los cielos, porque al fin y al cabo es pecado. Por eso nos va a decir 1 Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado, toda. Desde una injusticia grande desde a una injusticia pequeña, todo es pecado. Y nada manchado entrará en el reino de los cielos. Pero hay pecado no de muerte. Ahí es donde está el detalle, diría por allí un famoso Cantinflas. Pero no todo pecado es de muerte. Entonces, ¿cómo hago yo? Si ese pecado no me lleva a la muerte, ¿cómo hago para entrar al reino de los cielos? Porque hay un lugar de purificación en donde yo purgo mi pecado y puedo ya libre de ese pecado entrar al reino de los cielos. Esto es muy importante. Toda injusticia es pecado, dice San Juan, 1 Juan 5:17. Pero hay pecados que no son de muerte, que no nos llevan a la muerte. Hay una figura muy bonita en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 25 en adelante. El mismo Jesús nos va a dar una enseñanza respecto de esto. Una vez compartía en una misión en esto con un hermano y el hermano me decía, no, Jesús está hablando de la vida material de este mundo. Yo, no, Jesús viene a hablarnos del reino de los cielos y pone figuras para que nosotros podamos comprender las cosas que Él nos quiere enseñar. Ahí es donde se hacen presentes las parábolas que tanto Jesús utilizaba para que el mensaje llegara. Al campesino le hablaba del campo, al que era pescador le hablaba de los peces. Utilizó tantas maneras de hacer ver el reino de los cielos, los misterios que se presentan para el bien de nosotros. Por eso, Mateo capítulo 5, versículo 25 en adelante, nos va a hablar de esta enseñanza tan importante. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. Habla de las enemistades. Vamos en camino ¿hacia dónde? ¿Quiénes somos nosotros? Hemos venido de Dios y vamos hacia Dios. Todos vamos peregrinando y vamos a volver a Dios. Y ponte de acuerdo con tu enemigo o con tu adversario mientras van de camino. ¿Dónde? Al reino de los cielos, cuando nos llegue, como diría por allí San Francisco de Asís, nuestra hermana muerte. ¿Para qué? Dice. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez
y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Caerá en la cárcel si no hay reconciliación. Si muere y lo sorprende la muerte con un resentimiento en su corazón. Pero puede haber dos tipos de condena. Y también se presenta en la misma tierra, ¿verdad? Hay condenas perpetuas. En varios países se aplica la condena perpetua. Pero hay condenas que no son perpetuas. Le condenan por 3, 4, 5 años y puede salir, verse libre allí. Por eso todo hay pecado, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Entonces no podemos nosotros confundir un pecado que lo puede llevar a la condena perpetua o un pecado que lo lleva a estar allí detenido en ese estado de purificación, pero que luego saldrá de allí puro. Y es por la misericordia de Dios también en este sentido. Entonces, seguimos leyendo lo que nos dice Mateo 5, 25 en adelante. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso lo enseña Jesús y es palabra del Señor y por eso lo creemos. Si alguno no lo cree, pues ni modo, se le respeta. Pero dice el Señor, de cierto les digo, no es mentira lo que el Señor nos está enseñando, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Es decir, si se sale de esa cárcel, no es una cárcel perpetua. La cárcel perpetua se presentaría en el infierno. De ahí si no, nadie sale. Vamos a tocar por allí un puntico, porque también para ver lo que es el purgatorio, el cielo y el infierno, del infierno nadie sale. O algunas denominaciones cristianas nos dicen, no, del infierno también se sale porque Jesús destruyó la muerte. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 25, versículo 41, para que veamos que del infierno no hay salida. Dios nos libre, la Santísima Virgen María, que alcancemos misericordia de Dios y que en la hora de la muerte podamos acudir a la confesión y durante nuestra vida evitemos a toda costa el pecado mortal, porque del infierno nadie sale. Mateo 25, 41 nos va a decir: Entonces dirán también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. No habla de un tiempo limitado, habla de eternidad, y eternidad es sin límites. Vayan al fuego eterno. Pero entonces volvemos a caer en cuenta, hay pecados que, toda injusticia es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Te aseguro que saldrás, que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ahí queda claro también el por qué la iglesia afirma y el por qué hay un lugar o un estado, más que todo es un estado de purificación para el alma, para aquellos que murieron en gracia de Dios, pero una gracia imperfecta. Había resentimiento, dice la lectura, en contra de su adversario. El Señor dice, llega a un arreglo con tu adversario, porque si no, Él te arrojará a la cárcel y te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Por ahí también en Mateo, en el mismo Evangelio de San Mateo, se nos habla del purgatorio, cómo después de esta vida también se obtiene el perdón. Ya Jesús nos rescató en una cruz, eso es verdad. Murió por nosotros, eso es verdad. Pero todavía nuestra debilidad humana puede quedar manchada y tenemos que estar allí en ese estado de purificación antes de entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque para el reino de los cielos no entra nada manchado. Mateo capítulo 12, versículo 32, para ustedes que están allí llevando también nota, y vamos a escuchar de la Reina Valera. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Bueno, si hay blasfemias, porque es que el único pecado que no se perdona es el pecado que no se confiesa. Tendrá perdón en este mundo, aunque blasfemase en contra de Dios, la misericordia de Dios está por encima de cualquier pecado. Y sigue leyendo, no se sigue diciendo la lectura. Pero al que hable contra el Espíritu Santo,
no le será perdonado, Ajá. ni en este siglo, ni en el venidero. O sea que en el venidero sí va a haber perdón Perdón. también. Pero el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el venidero. O sea que en el venidero también, en la futura vida, después de que pasemos de esta vida hacia la vida de resurrección, dice la palabra, es el que blasfema en contra del Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida, ni en la otra vida, en el venidero. O sea que hablamos, hay pecados que llevan a la muerte, pero hay pecados que necesariamente no nos llevan a la muerte. Y lo está explicando, también lo está haciendo ver Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 32. Ustedes pueden allí desde sus casas, con tiempo, en oración, ir mirando estos textos bíblicos y nos ayudarán a acrecentar la fe cada día, a saber que a veces lo que nos están enseñando, no todo lo que brilla es oro. Muchos lo hacen, como decía el hermano al principio, por no saberlo, por ignorancia. Otros lo hacen malintencionadamente, con fines de lucro, porque a veces se hace muy lucrativo el estar al frente de una congregación, porque tengo allí prestigio y me beneficio de tal vez de la inocencia de aquellos que quieren servir a Dios, pero aprovechándome de la ignorancia de aquellas personas, pues saco provecho de estas enseñanzas. Ahí lo dice la palabra de Dios, el purgatorio o estado de purificación. El que blasfeme en contra del Espíritu Santo no tendrá perdón, ni en este mundo, ni en el otro. Hay pecados que llevan a la muerte, como la blasfemia en contra del Espíritu Santo, pero hay pecados que no llevan a la muerte, lo dice 1 Juan 5:17. Y en el estado de, cuando hablábamos de Hebreos capítulo 9, versículo 27, después de la muerte vendrá el juicio, vamos a verlo en 1 capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Cómo será el juicio? Allí también hace referencia San Pablo, nada más y nada menos que San Pablo, uno de los más grandes misioneros que ha tenido la iglesia y que escribió 13 cartas, él le atribuye también la carta de Hebreos, por ser muy similar a sus escritos, atribuidas por la iglesia 14 cartas, o un gran discípulo del Señor, un gran apóstol, convertido al cristianismo, él perseguía a la iglesia, y claro en lo que se le había enseñado, en lo que el Señor había revelado, escribe también sobre este tema del purgatorio. En la misma carta de Hebreos, primero el hombre a morir, llega la muerte y vendrá el juicio. Pero ¿de qué manera? Escuchemos. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. La obra de cada uno se hará manifiesta. Todo lo que nosotros hagamos en este mundo será manifiesta en la presencia de Dios. Allá sí no podremos nosotros ocultar nada. Ojalá y aprovechemos en esta vida la Bien. confesión. La confesión es borrón Y y cuenta nueva. nueva. Dios se le olvida todos nuestros pecados, nos perdona. Pero cuando no hacemos una confesión bien hecha, todo se pondrá en manifiesto ante la presencia de Dios. No hay nada que podamos ocultar ante Él. ¿Cómo será la película de nuestras vidas que uno mismo la podrá contemplar y cómo se puede excusar ante una gran realidad? Todo se pondrá al manifiesto. En Apocalipsis 22, en 12 dice, mira que llego y a cada uno le daré conforme su trabajo. Eso es el juicio justo de Dios. Y esperamos en la misericordia de Dios que podamos presentarnos ante Él eh, con la gracia de Dios por su misericordia, llevando buenos frutos espirituales y arrepentidos de nuestra falta y nuestros pecados. Toda obra se pondrá de manifiesto. Sigue. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea el fuego la probará. Por la obra será revelada y la obra de cada cual por el fuego se probará. El fuego es algo que purifica. Cuando pasa el fuego, todo queda
purificado, nada se puede resistir al fuego. Es decir, la presencia de Dios. Nada puede pasar desapercibido por la presencia de Dios. Se pasará por el fuego. Y dice, sigue leyendo. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permanece la obra, si es pura, si es santa, recibe recompensa. Lo mismo del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Mira que vengo con mi paga y daré a cada uno conforme a su trabajo. Recibe recompensa. Vamos a ver, los que murieron en santidad, libres de pecado, recibirán una recompensa inmediata. Pasarán a disfrutar el reino de los cielos, porque nada manchado entrará al reino de los cielos. Pero aquellos que les hicieron pasar también por este fuego, no estaban en pecado mortal, estaban en una gracia imperfecta, había manchas todavía en su alma, y nos va a decir San Pablo. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No pasó por el fuego. ¿Cómo es por las alcabalas? Y cuando van pasando y suena el timbre, ¡ring!, no pasó. Pero tampoco lo van a meter preso por eso. Entonces, dice, no pasó por el fuego, se quemará la obra. Estaba imperfecta, no era una gracia perfecta. Pero por eso no se va a condenar tampoco. Si es una mancha, un estado de imperfección, aunque murió en gracia de Dios, continúa la lectura para que veamos la misericordia de Dios, porque si somos tan radicales de decir que solamente el que no tiene ningún tipo de mancha se salva, ¿quién podría salvarse? Yo creo que muy pocos los que han pasado directamente al cielo, tan solo una gracia, un milagro de Dios, porque como dice por allí también el libro de Romanos capítulo 5, todos pecaron, todos tenemos pecados, todos tenemos manchas, unos pecados más graves, otros pecados más leves, pero al final toda injusticia es pecado. Sigue leyendo para que veamos, para los que abrazó el fuego la obra, se destruyó la obra, dice, Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. el mismo será salvo. Ve, la obra fue imperfecta, pero no se condenó. Será salvo, pero como el que pasa por el fuego. Por eso se hace el simbolismo también, la manera de enseñar que el purgatorio es como un fuego que va purificando, que se sufre. Varias revelaciones de algunos místicos hablan de un estado de sufrimiento, pero de purificación, como aquel que pasa por el fuego, pero se salvará, se salvará. Y por eso la iglesia afirma, porque está en la palabra de Dios. Es ese estado de purificación, de purgatorio. Se presenta la obra, no resistió ante la justicia divina, la obra se destruyó, pero no eran pecados mortales, sino estaba de una forma imperfecta, dice él será salvo. Porque si, otra idea, si por ejemplo, como dicen los hermanos protestantes, solamente el santo pasa y el que va en mancha o en pecado no pasa, se condena. Si esto habla, la obra no resistió al fuego, fue dañada. Si fuera, como dicen los hermanos esperados, entonces si la obra no pasó, por consiguiente, tendría que ir a la eterna condenación. Pero como la obra no pasó, pero no era una mancha de pecado mortal, sino una falta leve, dice él se salva. Pero tampoco va a pasar así tan fácil, sino que tiene que pasar por ese estado de purificación para poder entrar al reino de los cielos. Nada manchado entrará en ella, al reino de los cielos. Sí hay salvación, pero como quien pasa por ese estado de purificación. El cielo es eterno, el infierno es eterno, como vimos en Mateo 25, 41, y hay un estado en el que la obra no resistió al fuego, pero se salvará y como el que pasa por el fuego, o sea, se alcanzará a llegar al reino de los cielos, pero primero tiene que estar por ese
paso de purificación, como lo decía Mateo, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Te llevarán a la cárcel y te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último centavo. Por eso la iglesia ora por los fieles difuntos. ¿Por qué? Porque no somos jueces tampoco. No podemos nosotros caer en estar señalando a los demás y colocándonos de jueces. A veces muere una persona porque le miramos que estaba en problemas de alcoholismo y muchos dicen, bueno, se condenaría porque estaba en pecado eh, mortal o era obvio que cometía pecados. Públicamente lo veían los borrachos. Eso le corresponde solamente a Dios. No sabemos nosotros cuál es el destino de ellos, por eso simplemente oramos. Y fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Ahí sí no lo van a encontrar los hermanos esperados protestantes, porque ese libro no está allí. En el año 1930, más o menos fue, donde hubo las Sociedades Bíblicas Unidas, le quitaron 7 libros a la Biblia. Imagínense ustedes, si la Biblia fue hecha en el año 382 con 73 libros, ellos se atrevieron en el año 1930, por allí, las Sociedades Bíblicas Unidas, a arrancar de la Biblia 7 libros. Es una falta gravísima en contra de la palabra de Dios, en contra de la inspiración del Espíritu Santo. Que Dios tenga misericordia. En Apocalipsis 22, 18 dice que al que le quita, se le quitará la parte del reino de los cielos, su herencia, y el que le añade, se le añadirán las plagas descritas en ese libro. Así que eso es un pecado muy grave y muchos no lo entienden y hacen alarde de que soy muy bíblico, pero resulta que por no usar los 73 libros, está siendo cómplice de arrancarle 7 libros a las Sagradas Escrituras. Y como le quitaron esos 7 libros, pues lo vamos a buscar por la Biblia católica, segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38 en adelante. Es un poquito más extensa la lectura que vamos a hacer ahora, pero es de gran provecho para que tanto católicos como no católicos creamos en esto. Y hay gente que nos acusa gravemente, es las calumnias tan fuertes que se presentan, inclusive nos calumnian porque hacemos ofrendas en la Santa Eucaristía y damos nuestro aporte o nuestra ofrenda a Dios económicamente, pidiendo por el que ya partió, para que le sean perdonados sus pecados. Eso nos dicen a nosotros que somos tontos o que eso es falso. El reino de los cielos no se compra con dinero, es verdad, el reino de los cielos no se compra con dinero, pero es una ofrenda de corazón que yo hago, de lo que yo tengo, de lo que el Señor me ha regalado, y yo lo quiero presentar a Dios por el ser que yo amo, que partió hacia la eternidad, inclusive por aquellos que no conocemos, porque la misericordia de Dios nos une, el amor de Dios prevalece, y por eso debemos orar por todos los que han partido, tanto por los vivos como los muertos. Eso es una obra de misericordia. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 38, nos va a decir: Luego Judas reunió al ejército y se dirigió hacia la ciudad de Odolán. Como estaba ya próximo el 7º día de la semana, se purificaron con los ritos de costumbre y celebraron el sábado en aquel lugar. Los hombres de Judas fueron al día siguiente, dado que el tiempo urgía, a recoger los cadáveres de los caídos para sepultarlos con sus parientes en los sepulcros familiares. Entonces encontraron debajo de las túnicas. Escuchamos ahí, murieron, estaban en batalla, estaban peleando por defensa del pueblo de Dios. Era un hecho heroico en esa cultura, pues se defendía también a través de la batalla, porque estaba corriendo el riesgo que el pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, fuese exterminado por los enemigos, y ellos querían salvaguardar la fe, las promesas de Dios, lo que el Señor había dado, la escogencia, la elección, los pactos que el Señor había realizado con este pueblo.
y eso los llevaba y los motivaba, inclusive a salir al campo de batalla. Pero aunque estaban allí luchando, dice que terminaron muertos. Eh, y se hace ver también la causa de la muerte de estos soldados. Allí es donde vamos a nosotros a poner el ojo, tal vez el ojo clínico, para poder saber cuál es la causa por la que ellos cayeron en el campo de batalla. Entonces encontraron debajo de las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yahvé, que la ley prohíbe tener a los judíos. Si fuera doctrina protestante, toda esa gente para el infierno. Idolatría, pecado, infierno. Y pecado igual infierno. Pero vamos a ver si la palabra de Dios piensa como piensan los protestantes. Pecado igual infierno, condenación. Así sea pecado pequeño, pecado grande, pecado es pecado, porque nos dicen, no es que en en Romanos 6:23 dice, el pecado paga con la muerte, sí, el pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Mire lo que hicieron Judas y sus aliados en favor de aquellos que habían muerto, aunque habían descubierto que estaban en pecado. Pero ellos sabían que aquellos que habían muerto, aquellos combatientes, estaban luchando por amor a Dios y amor a la fe. ¿Que había habido una debilidad? Sí. Se dejaron llevar tal vez por la cultura de esos pueblos, a lo mejor le atrayeron las figuras que consiguieron en el campo de batalla, pero eso no hace retractar la fe de Judas y su equipo, sino que hace algo muy noble en favor de sus hermanos. Eso es caridad, eso es misericordia, porque todos tenemos debilidades, no somos jueces, debemos actuar con el mismo corazón y esa fe que actuó Judas Macabeo en favor de sus hermanos caídos. Nos dice, continuamos la lectura allí. Así se puso en evidencia para todos que esa era la causa por la que habían caído. Todos bendijeron el proceder del Señor, el justo juez, que pone de manifiesto las cosas ocultas. No hay nada oculto que no venga a descubrirse, diría por allí Mateo 10:26. Todo ante la presencia de Dios se esclarece, no podemos ocultar nada. Y evidentemente había una falta, lo dice la Biblia, y también Judas Macabeo y sus compañeros lo sabían. Era algo tan evidente que no lo podían ocultar. Sí, había una falta. Pero sigue la lectura. E hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido quedara completamente borrado. ¿Ve? Hicieron rogativas pidiendo que el pecado cometido le fuera perdonado. Es lo que hacemos en la iglesia y es lo que hace el cristiano. El cristiano actúa en la misericordia de Dios, por eso rogamos al Señor que aquellos pecados que haya cometido aquella persona por debilidad humana les sean perdonados. Eso lo hacemos durante los novenarios, tenemos costumbre de hacer novenarios por los difuntos, pero sobre todo la oración por excelencia que es la Sagrada Eucaristía. No los juzgaron, no los condenaron, sino que hicieron rogativas. Mientras que tú condenas, hermano esperado, ora, ruega, te lo indica la palabra. Cree en la resurrección. No eres juez, Dios no te ha colocado como juez para asignar a unos para el infierno y a otros para el reino de los cielos. No, el deber nuestro es orar. Dios es el único juez y Dios conoce los corazones de cada hijo suyo. Seguimos leyendo allí. El noble Judas exhortó a la multitud a que se abstuvieran del pecado, ya que ellos habían visto con sus propios ojos lo que había sucedido a los caídos en el combate a causa de su pecado. No se hace tampoco el de la vista gorda, Judas, sino exhortó también a sus compañeros que evitaran el pecado, porque eso tuvo una consecuencia, cayeron en el campo de batalla. Entonces dice, bueno, vaya a seguir pecando y como la misericordia es tan grande, no importa, paso por el purgatorio y no tampoco es que vayamos nosotros a caer en esto, es misericordia, sí, saber evidentemente que habían pecado,
y transmite a sus compañeros, ¿no? Tenemos que evitar el pecado, pero también se enfoca allí en la misericordia para rogar por ellos. Y después de haber recolectado entre sus hombres unas 1200 dracmas, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Ajá. Entre el batallón recogió unas 200.000 dracmas. Es lo que nosotros hacemos en la misa de indulgencia. Se coloca una cestica o un platico allí en el altar donde se está haciendo los novenarios, y cada quien va y deposita de corazón una ofrenda. ¿Para qué? Para que se ofreciera un sacrificio para el perdón de los pecados. Ya llegará el momento de nosotros poder hablar del sacrificio perfecto que lo hizo Jesús en la cruz y que se da en la Eucaristía, ese sacrificio, ese Cordero de Dios que se ofrece al Padre. Por eso cuando nosotros, los cristianos, hacemos esa colecta, pidiendo también a los hermanos que están en el vecindario, no solamente la familia, sino mis vecinos, los más cercanos, los allegados, todas aquellas personas que sienten misericordia, presentamos allí una ofrenda para que se ofrezca un sacrificio por el alma, por las almas de aquellos que ya partieron. Y seguimos leyendo. Él realizó este hermoso y noble gesto con el pensamiento puesto en la resurrección. Ni es feo, ni es absurdo, dice, noble y hermoso gesto, con el pensamiento en la resurrección. Esa es doctrina católica. Tenemos la fe y el pensamiento, la certeza en la resurrección, que aunque hayan muerto en pecado venial, inclusive no podemos decir nosotros, murió tan apartado de Dios, no, eso solamente lo sabe Dios. Tenemos la esperanza en la resurrección para todos, para todos. Sigue, es un pensamiento hermoso, un pensamiento noble, un pensamiento que tiende hacia la resurrección. Y sigue. Porque si no hubieran esperado que los caídos en la batalla iban a resucitar, habría sido inútil y superfluo orar por los difuntos. Si no lo creyéramos en la resurrección, es inútil. Ahí sí tendrían razón los hermanos esperados. ¿Para qué orar? ¿Qué diferencia tan grande cuando hay un velorio? No sé cómo lo llamarán en otros lugares, pero cuando hay un velorio de un católico a un hermano protestante. No se ora, no se pide por el difunto. Esa es como la luz y la oscuridad en la noche y el día, el agua y el aceite. Algo muy, muy diferente. No sé, pienso yo que se debería tener mucho cuidado en esto y no caer tampoco nosotros en ese juego. Dice justo y santo, creer en la resurrección, y por eso se ora por los difuntos. Es triste ver también, y ya pues haciendo como un pequeño paréntesis, en algunos sectores donde muere una persona y en vez de orar, pedirle a Dios que tenga misericordia de la persona, de la familia, los que quedamos, se hace es, se coloca música, se juega en algunas partes dominó, o se deja el cadáver allá solo y después se le hace el entierro. No, eso no lo hace un cristiano. El cristiano tiene que unirse en oración, esperando en Dios la misericordia, tanto para el que partió como para los que quedamos aquí en este mundo. Entonces era algo santo y justo porque esperaban en la resurrección. Continuamos por allí a ver cómo nos dice. Dice, además, él tenía presente la magnífica recompensa que está reservada a los que mueren piadosamente. Y este es un pensamiento santo y piadoso. Es un pensamiento santo y piadoso. O sea que orar por los difuntos es un pensamiento santo. Ahora, ¿qué será lo contrario? No orar por los difuntos. Lo que te dice el pastor, no ores por los difuntos. Si santo y piadoso es orar por los difuntos, entonces lo contrario es lo no santo y lo no piadoso. Cuando nos dicen, no ore por los difuntos, no rece por ellos,
Eso es vana palabrería, no presenten ofrendas. Ahí es donde nosotros caemos en cuenta. ¿Quién está hablando por boca de este pastor o de aquella persona que te dice no ores por los difuntos? Porque si la palabra me dice orar por los difuntos y presentar esas ofrendas es santo y piadoso, entonces el que me dice que no ore por los difuntos, pues está actuando totalmente contrario a lo que nos indica la palabra de Dios. Hay dos caminos, está el camino de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, y también está el camino del enemigo que nos engaña y que nos quiere robar todas estas bendiciones, para que no hagamos la voluntad de Dios y para que no busquemos la santidad ni la vida piadosa, sino todo lo contrario, injusticia, porque no es justo privar a aquellos que partieron de las oraciones, porque dirían, no, pero es que ya el que partió se desligó, es que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Como diría por ahí Efesios capítulo 4, versículo 11, hay una red que se articulan, articulaciones que nos unen con la cabeza. Entonces estamos unidos, tanto la iglesia militante como los que están en ese estado de purificación y los que están en el reino de los cielos. Estamos muy unidos. Cristo venció la muerte y por consiguiente en Dios nos une el amor y la misericordia de Dios porque somos el cuerpo de Cristo. Por ahí, ajá, el hermano tiene otra cosita. Bueno, es bastante interesante hablar de este tema del purgatorio. Pues si a veces niegan cosas de la fe, muchas veces sin tener un conocimiento previo a lo que dice bien la Sagrada Escritura. Se toma un texto, como Hebreos capítulo 9, verso 27. Otros también utilizan aquel momento cuando está Jesús en la cruz. Dice que hay dos ladrones al lado de Jesús. Pero, dicen los hermanos separados, ajá, si hay que pasar por un purgatorio después de la muerte, porque este hombre que era ladrón, es decir, había pecado públicamente, ¿por qué pasó de una vez directamente al reino de los cielos? ¿Por qué pasó de una vez al cielo y no pasó por el purgatorio? Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, ese es un caso especial. Estaba al lado del Señor y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero quizás de nosotros pues nos toca una realidad diferente. Si nosotros vivimos santamente, porque nos dice Hebreos capítulo, creo que es 11, versículo 6, que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si no nos esforzamos por vivir santamente, pues no vamos a entrar directamente al cielo. Va a pasar lo que decía Apocalipsis 21, 27. Nada manchado entrará al reino de los cielos. Este ladrón recibió una gracia especial de pasar de una vez derechito al cielo. Quizás también decía allí en Hechos capítulo 7, verso 56, si no me equivoco, el 58, San Esteban. San Esteban. De una vez vio el cielo abierto y glorificó a Dios y bueno, fue al reino de los cielos de una vez derechito. Pero pues hay algunos que mueren en pecado, como nos enseña la iglesia, pecado venial, y ya lo citaba el hermano San Juan, capítulo 5, verso 17. Ahí más adelante sigue hablando de aquellos que teniendo un pecado, si quiere lo podemos leer nuevamente. Lo podemos buscar y lo leemos. 5:17. Vamos a leer ahorita el 18 para ver lo que nos dice la palabra. Hay pecados que llevan a la muerte, pecado mortal, lo enseña la iglesia, no se contradice la iglesia. Hay pecado venial, es un pecado que no lleva a la muerte, pero es pecado, sí es pecado, pero no lleva a la muerte. Vamos a ver cómo lo dice. El versículo 18 nos dice de la Biblia católica, sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, porque el engendrado, un poquito por aquí ya, el engendrado por Dios lo protege para que el maligno no lo toque. Este es el versículo 18. Vamos a leerlo del 17. 17, volvemos a leerlo del 17, nos dice, por aquí encontramos el 17, toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte.
hay pecados que no acarrean la muerte. Entonces, hay un pecado que lleva a la muerte, pecado mortal, como dicen por allí, el Señor al infierno, pero hay un pecado que no lleva a la muerte. Creo que es el versículo 16, si no me equivoco, el que dice que nosotros debemos orar, pedirle a Dios por esas personas que han muerto en este momento, en esta circunstancia de pecado no mortal, venial. Vamos a ver cómo lo dice. Dice, si uno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, rece y Dios dará vida al hermano. Me refiero a los que cometen pecados que no llevan a la muerte. Y sí, porque hay pecados que son mortales. Por ellos no digo que se rece. Toda maldad es pecado, pero hay pecados que no acarrean la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Había una vez un hermano que decía, es que eso se refiere a los que están vivos, no a los que están muertos. Entonces, ¿por qué no oramos por el otro que también cometió un pecado mortal? Claro, Porque está vivo, tiene la oportunidad de de- salvarse, de claro, arrepentirse. claro, Entonces no se está refiriendo a claro. los que están No, vivos, sino a no. los que ya partieron de este mundo. Cuando alguien le venga a decir a usted, no, es que eso se refiere a los que están vivos. ¿Y qué dice el Señor? Oren también por aquellos que hacen maldad. Ore por tu enemigo, por aquel que hace el mal. Se da cuenta que no es a los que están muertos, a los que están vivos, perdón, sino a los que ya han partido de este mundo. Y nos dice el Señor y nos recomienda que debemos orar por ello. Pero, pues también nosotros, pues vamos a ver qué es lo que enseña la iglesia. Algunos dicen, no, pero es que la iglesia enseña mentiras porque habla del purgatorio y eso no lo enseña la Biblia. Vamos a ver qué dice la iglesia. Y si la iglesia dice algo contrario a lo que dice la Biblia, pues ya estaremos nosotros enseñando cosas que no son. Pero vamos a ver qué dice el catecismo. Numeral 1030. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, al fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la gloria del cielo. Fíjense, los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, ¿qué sufren? Sufren después de su muerte una purificación, al fin de obtener la santidad necesaria para entrar al reino